Muy buenas tardes a todos, bienvenidos aquí. Empezamos ahora nuestra reunión, instrucción, los guerreros de Cristo, ¿sí? Lo que estamos estudiando, la palabra de Dios en base a Manual de Guerrero del libro de la pastora Olga Golikova desde San Petersburgo, de la iglesia La Misión Luz de Cristo, de la que yo soy fiel servidora y también, bueno, fiel servidora del reino. Aquí vamos a comenzar ahora. Antes que nada, oramos. Padre bendito, ponemos delante de ti este tiempo. Eres bienvenido aquí, amado Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos y enfocar correctamente las cosas de lo que es guerra espiritual, porque nosotros vivimos y en el ámbito material, pero en el ámbito espiritual siempre hay una lucha entre la luz y las tinieblas, y nosotros sabemos que la luz es el que gana definitivamente, pero queremos adquirir la estrategia correcta, la visión correcta, el enfoque correcto, la dirección correcta, Señor, para cooperar contigo en esta lucha y para que el reino de los cielos sea expandido por toda la tierra. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, cubrimos nuestras casas, declaramos que en los dinteles de nuestras casas está puesta la sangre de Jesús, y por eso el ángel malvado, el ángel maligno de la muerte pasa de lado, y juntamente con nosotros también bajo el pacto de la sangre están nuestras familias enteras, nuestros hijos, nuestros seres queridos, y también todo lo que poseemos, todo lo que Dios nos ha dado en posiciones. Nosotros somos fieles y sabios administradores, y todas las cosas que tenemos están cubiertas por la sangre de Cristo. Trazamos la línea de sangre a través de esta reunión y prohibimos a los espíritus malignos manifestarse, espiar, mirar o escuchar de lo que vamos a hablar aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, la vez pasada nosotros avanzamos el capítulo 2 con el tema de la autoridad práctica del creyente. Práctica quiere decir puesta en la práctica, aplicada o ¿cómo es? Efectuada, ¿no es cierto? Se puede decir así. O sea, puesta en efectivo. Aplicada, efectuada. Y porque muchas veces sabemos lo que la palabra dice, pero a aplicarla no vemos el resultado, y hablamos de muchas cosas ahí. Para no volver atrás, vamos a seguir adelante, pero yo les digo, estamos grabando estas reuniones y ustedes pueden acceder, me piden nomás y les puedo compartir ahí en el chat las clases pasadas para que ustedes puedan anotar o fijarse bien. Tal vez siempre es bueno escuchar varias veces para poder captar mejor. Amén. Bueno, entonces nosotros estábamos hablando que tenemos que cambiar las costumbres, porque muchas veces en base a las costumbres nosotros perdemos lo que Dios nos quiere dar como ganancia. Y para eso nosotros tenemos que entrenarnos. Es aceptar que simplemente puede ser que nos equivoquemos. Puede ser que tengamos errores, ¿sí? Y de verdad, si es que nosotros tenemos un propósito para el reino y somos servidores de Dios, seguramente que vamos a tener la oposición. La oposición viene en proporción a nuestro propósito. Mientras más grande es nuestro propósito en nuestro servicio, en nuestro ministerio, asimismo va a ser
a la par de fuerza la oposición. ¿Sí? Pero tenemos que estar seguros que Dios nos da toda la estrategia y los recursos necesarios para que nosotros podamos vencer esta oposición. La oposición nunca va a ser más de lo que nosotros podemos soportar, ¿sí? Pero de nosotros depende si vamos a botar la toalla o vamos a mantenernos de pie perseverantes. Entonces, la perseverancia es una virtud muy importante para que la victoria de Dios sea realmente palpante. Es muy importante no rendirse ante el enemigo. Tenemos que rendirnos ante Dios, pero no ante los problemas. Ojo, a veces los cristianos se confunden y dicen, no, es que voy a rendirme porque es que la palabra dice que tengo que ser manso, tengo que rendirme, que Dios me salve. Esto es incorrecto porque eso es falta de visión, eso es ver ciegamente las cosas y tenemos que discernir bien claramente que rendirse es ante Dios Todopoderoso, pero no ante Satanás, ni ante sus secuaces, ni ante un problema. Ante esto no vamos a rendir. Nos rendimos ante Dios, sí, pero tenemos que estar perseverantes y mantenernos de pie y más que nada en la oración, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en nuestro Dios, ¿no es cierto? Y para esto, recordemos, la vez pasada vimos algunos versículos bíblicos que yo les pedí incluso que los aprenden porque la fe entra por el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y mientras podemos ejecutar esa palabra, hablar con fe, ¿sí? También confesar. Confesar es un verbo muy interesante porque no es solo hablar, es como que hablar la verdad, ¿no es cierto? Eso es confesar. Entonces, Lucas 10:19, ¿se acuerdan cómo es? Lucas 10:19 dice que la autoridad ya nos ha sido dada y no para que la tengamos ahí bien guardada dentro de nuestro cajón, no, sino para ponerla por obra. ¿Y qué hacer? Adelantarse, atacar, o sea, ir en adelanto, avanzar contra el enemigo. Porque si estamos solamente usándole a la defensiva, entonces cada vez vamos a necesitar todavía más cosas para usar a la defensiva, porque donde uno no ataca, saben como hay un dicho también que dice que la mejor defensa es el ataque, ¿no es cierto? Entonces, donde uno no ataca, permite que lo ataquen. Y por eso, ¿quién quiere leer? A ver, Daisy, ¿me puedes ayudar con este versículo? ¿Lo sabes de memoria, tal vez? ¿Lo aprendiste de memoria? Y aquí dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. 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 Hollar es una palabra interesante. Eso quiere decir pisotear, pero también avanzar, ir avanzando. Por eso dice hollar, serpientes y escorpiones y sobre todo toda la fuerza del enemigo. ¿Qué? Adelantarse sobre toda fuerza del enemigo. ¿Ya? Entonces, esto se habla de perseverancia, porque no se trata de que simplemente, ay, ya, hurra, vamos a ver en ataque, hoy atacamos y mañana nos atacan y ya no tenemos fuerzas para responder. No se trata de esto, ¿no es cierto? Se trata de mantener la frente y siempre ir en ataque, midiendo las cosas, porque no se trata de hacer un ataque brutal y luego al siguiente día morirse. Claro que no, pero entonces necesitamos mucha sabiduría y como dice en Santiago también 4:7, sométate a Dios, resistad al diablo y luego, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan qué va a pasar luego? ¿Quién me sigue el versículo? ¿Quién me completa? ¿Ah?
huirá de vosotros. y huirá de Huirá de vosotros. vosotros. Amén. Entonces, ¿cómo? O sea, el punto importantísimo es someterse a Dios. Porque si sin esto, sin someternos a Dios, vamos a querer resistir al diablo, quizás no nos va a salir. Porque primero es someterse a Dios y luego, desde esa posición de sometimiento, podemos resistir. Ojo, que no debemos someternos ante el diablo. Tenemos que resistir y estar ahí, en la brecha. Estar ahí. Quizás ese es el tiempito, no es que es de noche a la mañana, puede ser más prolongado, ¿no es cierto? Pero justamente es esa perseverancia que necesitamos porque la palabra dice que huirá y esto es un hecho porque eso es la promesa de Dios. Y si yo la creo y yo hago lo que dice la palabra, entonces se va a dar. Aunque no parezca, aunque mis ojos vean otra cosa, tengo que permanecer ahí. Porque muchos dicen, no, yo hice todo y mira qué pasó. Y simplemente les faltó perseverancia para mantenerse en la posición correcta más tiempo. Porque a veces como que se hacen esfuerzo y después dicen, ay, no, ya no hay nada que, ya perdimos, ya no se puede hacer nada. Hay como estar ahí en la brecha porque Dios es Dios de milagros. Y Él puede tornar lo que está en contra de nosotros a favor de nosotros. Puede dar como que voltear la tortilla. Y Él lo hace de una manera maravillosa, sobrenatural, que a veces no entendemos cómo. Pero tenemos que estar ahí. Y de cierta manera, esto es nuestra obediencia, porque es un mandamiento. Dice, sométate a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. También esto es un mandamiento. Entonces, ¿yo soy obediente o no? Y Dios entiende que a veces tenemos problemas de poder cumplirlo. Dios entiende que quizás eh, como humanos no somos perfectos y a veces nos cansamos también y puede ser que necesitamos fuerzas. Por eso es bueno ir a esos salmos de David, como por ejemplo el Salmo 86, donde dice, Dios, a ver quién me puede ayudar a leer el Salmo 86, donde la persona puede reconocer su eh, vulnerabilidad, que no sabe cómo actuar, que es pobre de mí. Escucha mi oración. A ver, Todo el capítulo. el principio. Ujú. Es todo capítulo excelentemente bueno, pero podemos leer el principio. Inclina, oh Jehová, tu oído, escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, por amo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti levanto mi alma, porque es bueno y perdonador, y gran misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración. Escucha, oh Jehová, Sí, sí, la voz de mis ruegos. En, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. hasta aquí. Miren, Hasta qué ahí. declaración tan poderosa. Yo reconozco que estoy en la angustia, que no estoy ahora nada fuerte, que tengo mis problemas un montón y el enemigo está avanzando en contra mía. Se han levantado muchos enemigos contra mí, ¿sí? Y eso me trae la angustia. Yo reconozco esto con humildad y por eso le estoy llamando a Dios. Me estoy rindiendo a mi Dios, pero también confieso con fe, porque tú me respondes, ¿sí? O sea, yo te llamaré y tú me respondes. Imaginen tener esa convicción. Entonces, esto es lo que hace fortaleza. Por eso la palabra dice, y débil dirá, fuerte soy.
Es justamente el caso cómo se hace. Porque muchas veces nosotros nos confundimos con una humildad falsa. Porque es que Cristo era humilde y señores tenemos que estar humildes. Sí, pero no dejar sus posiciones al enemigo, defender lo suyo. Porque Cristo no le dejó a Satanás salir con la suya cuando estaba en el desierto, le puso en su lugar con la misma palabra de Dios. Y eso es el ejemplo para nosotros, porque a veces nos confundimos entre la humildad falsa y la humildad verdadera. Ser manso es andar en mansedumbre delante del rostro del Señor, porque yo me rindo a Él. ¿Sí? Yo reconozco eh, mi insuficiencia, reconozco que nada puedo hacer sin Él. No puedo yo sola, porque no es mi poder, es de Él. Por eso lo necesito. Pero yo estoy consciente y segura, confío que Él me va a responder, me va a respaldar por la promesa que me tiene, porque tengo pacto con Él, tengo la alianza. Él dio su sangre por mí, fue derramada. Y no solo por mí, sino por todos los que están conmigo. Amén, ¿están conmigo? Entonces, esto es lo que nos da la fuerza. Y no nos confundamos, por favor. Y bueno, ahora los consejos prácticos. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos algún mandato de Dios respecto a orar por algún territorio concreto o para ir a hacer algo concreto, no es bueno moverse a solas. No es bueno estar cumpliendo esto a solas. Nosotros estamos en una comunidad y siempre necesitamos que alguien nos cubre con la oración. Por ejemplo, es como en una batalla. Hay soldados delanteros, los que van en ataque, pero hay atrás las personas que están con municiones, que están con todas las demás cosas, que les llevan eh, ¿cómo se llaman? Para disparar. Las balas para que ellos carguen sus metralletas con balas, ¿sí? O sea, siempre hay gente atrás, hasta los que hacen comida, por ejemplo, para que los de adelante, cuando están cansados y hambrientos, vienen y rápidamente pueden comer, etc. Entonces, eso habla que hay cierta estrategia, ¿no es cierto? Y no todos cumplen el mismo papel. Y por eso nosotros necesitamos, como estamos haciendo algo físico, ir a algún lugar a hacer algo. Necesitamos que alguien nos cubre en la oración espiritual. Bueno, incluso cuando no nos vayamos a ninguna parte, sino a veces ha pasado cuando nos ha tocado hacer cosas orando por lugares específicos sin estar en este lugar, pero en el espíritu ir a este lugar. También es necesario que tengamos que alguien nos guarde y que alguien ore por nosotros. ¿Sí? Entonces, esto es como hacer las cosas con sabiduría. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a la liberación de la persona, esto no se debe hacer así nomás, porque no se trata que cualquiera pueda hacerlo. Primero hay que prepararse. Es decir, cada persona que se quiere aprender puede, si tiene como que clic, si tiene esa en su corazón como que convicción, si ha recibido esa convicción que Dios le quiere preparar ahí, sí, puede moverse en este ámbito, pero es un proceso y no se trata de simplemente como una receta aprender a liberar a las personas, mucho menos en la calle, cuando vemos a la persona en la calle y ahí la empezamos a liberar, eso es incorrecto, porque tiene que haber un tiempo especial para esto y tiene que ser en un lugar especial porque si por algo sale mal y la persona se va y
una mala liberación, mejor no hacer nada a que salga mala liberación, porque ahí vienen los 7 peores y la persona puede estar sufriendo más. Es más, si la persona no quiere que la liberen, no hay cómo liberarla. Si la persona no quiere arrepentirse y busca ser liberada, pero no se da cuenta que está abrazada del pecado y no quiere soltar el pecado, entonces es muy peligroso liberarla, ¿sí? Porque la persona tiene que estar dispuesta. Bueno, así que nosotros podemos ser guerreros de territorios y sin necesidad de liberar a las personas, sino solamente si tú tienes un llamado especial y tienes preparación para hacerlo. Pero tú puedes ser guerrero para los territorios y puedes también aprender cómo liberar los territorios para Cristo, que es más fácil que tratar con una persona. Pero bueno, no, tal vez no está bien decir más fácil porque también se necesita vocación, compromiso, perseverancia, pero tal vez la persona en sí, como ser humano, es más complejo que un simple lugar, ¿sí? Aunque cada lugar también se compone de las personas. A la final, lo que trato de decirles que nosotros en el territorio podemos aprender a hacer los pasos de liberar el territorio y podemos lograrlo, pero siempre y cuando estamos andando en santidad, porque donde nosotros estamos con algunos pecados ocultos y queremos liberar territorio, el mismo demonio que está en ese territorio nos va a pegar, ¿sí? Un variante más fácil también es simplemente bendecir el lugar, bendecir el lugar. Y ustedes pueden comenzar por ahí. Algunos que todavía están ahora recién comenzando y están recién como que eh, afinando su capacidad espiritual y también afinando su posición de santidad con Cristo, ustedes pueden aprender a bendecir. Siempre tenemos que también estar conscientes de nuestra motivación. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué estoy orando por los territorios? ¿Por qué qué es lo que me mueve a hacer esto? ¿Es realmente el mandato de Dios o simplemente yo estoy curioseando o quiero ver, quiero sentirme con el poder de Dios, quiero sentirme muy empoderado, ¿sí? Y bueno, es hermoso ver el poder de Dios que actúa cuando uno ejecuta la oración. Pero eso no tiene que ser motivación principal, ¿sí? Porque eso sería como que estar envaneciéndose uno mismo. Y ahora me gustaría ir... Tengo una pregunta. Ajá, sí, Desi. Tengo, eh, o sea, en esto de la motivación que dicen, ¿no? O sea, que puede ser una motivación correcta que uno anhele ver ese lugar cambiado, o sea, por ejemplo, ¿Sí? un sitio donde hay muchas peleas y uno, o sea, uno tiene adentro eso de que yo quiero ver otra forma, no quisiera que vivan en paz, Claro, mi que hijo. ya no vivan. Eso se Eso llama trato no ser indiferente a un problema de barrio, por ejemplo. Si tú ves ahí que hay peleas, que están tomando, que están maldiciendo y hablando sandeces, malas palabras, etcétera. Obviamente esa atmósfera no conviene a tu barrio, definitivamente. Eso quiere decir que tú eres una persona perseverante y que no como es, comprometida, que no es que te importa, te vale lo mismo, no te importa nada. O sea, la característica de una persona indiferente, que le importa, disculpe, un pepino, como se dice, ¿no? O sea, no le importa nada, es una persona indiferente. Pero justamente se trata de tener este fuego dentro, ese celo por el Señor, ¿no es cierto? Celo
traer el reino de los cielos en el lugar donde tú estás, en tu barrio. Eso es este celo. Entonces, si tú ves lo contrario, veas a las personas mal habladas tomando, por ejemplo, obviamente tú vas a decir, yo no quiero esto, Señor. Y esto puede ser que te da fuerzas para pararte a orar. ¿De acuerdo? ¿Sí te respondí la Ya, pregunta? muchas gracias. Ya. Y entonces, Sí, amén. bueno, Gracias. vamos ahora a ir a Isaías 28, ¿ya? Mm, 28 desde 13. mm. Una pregunta, hermana Natalia. Ujú. Eh, en el caso de que yo tengo la instrucción recibo la instrucción del Espíritu Santo Ya. de liberar a una persona. Eh, ¿Usted ya antes de, se mueve en eso? ¿Usted ya tiene experiencia, ya ha recibido la capacitación? ¿Usted sabe cómo ya se hace? no, yo digo, en el caso de que yo recibiera una instrucción para orar por liberación por una persona, ¿Instrucción eh, o mandato? lo que sea, No, mandato, lo es que que son sea. cosas diferentes, mi estimado Jaime. Instrucción Por es ejemplo, pasar preparación, es entrenarse, es recibir capacitación, eso es la instrucción. El mandato es simplemente que usted recibe, o sea, que le dice, el Espíritu de una Dios voz le dice, anda a me hacer tal dice, cosa, ¿ya? anda, Y usted libera a esa piensa persona. que es de parte del Espíritu Santo, pero puede ser que no es de parte del Espíritu Santo, puede ser que es Satanás vistiéndose de ángel de luz, como dice la palabra. Sí, o sea, Pronto, con una voz linda le está, y usted dice, no, pero es cosa buena, yo tengo que liberarle a un primo mío que está, qué sé yo, en alcoholismo, ¿ya? Alcoholismo, voy a ir a liberarlo. Usted puede hablarle, verá, aquí tenemos que entender, usted puede ir a hablarle acerca de Cristo. Usted puede hablarle acerca de su experiencia. Usted puede simplemente mostrarle su amor y decir, hermano, no necesitas estar en esto. Hay algo mejor para ti. Le puede claro, comunicar, pero eso no es liberar. Liberar claro, es claro, sí. ordenar, es atar, es desarraigar, ¿sí? Claro, la pregunta es, este, eh, ¿no es mejor, primeramente hacer ayuno y luego para poder ir a donde esa persona? Ya, Jaime, claro que sí, ayuno ayuda mucho. Por ejemplo, si usted está orando por una persona y quiere que le llegue la liberación, usted puede ayunar por ella, pero eso no quita lo otro que hay que estar preparado para saber cómo se libera. Usted puede ayunar por la persona y decir que Dios mande personas para la liberación, pero otra cosa que usted vaya a liberarla cuando todavía Sí, no está preparado. O sea, eso es, no o sea, confundamos una antes cosa con de yo otra. ir, antes de yo ir hacia esa persona a orar por liberación, sería bueno primeramente ayunar para luego ir reforzado, como decir, ir reforzado espiritualmente para Tenemos que estar seguros que cuando nosotros queremos empezar a orar por la liberación de alguien, no es que lo queremos liberar nosotros, sino empezamos a orar para liberar. Los demonios que están en esta persona, las que le están deteniendo recibir liberación, van a venir contra usted también, van a venir contra el que... Por eso uno necesita fortalecerse, el ayuno ayuda, es justamente donde se mengua la carne y se fortalece nuestro espíritu para estar fuerte en el espíritu. Pero eso todavía no lo es porque después tienes que ir y ordenarle al espíritu salir, porque eso es lo que hacía Jesús, ¿no es cierto? Ordenar a salir, ¿sí? Y ya. mandar fuera. Entonces depende de la convicción de uno, si uno ya tiene esa fe para hacerlo, o lo va a repetir como una receta, como una palabra nomás, pero sin entendimiento, ahí no va a funcionar, Ujú, ¿sí? ya, Ajá. ya, amén. Gracias. Ya, vamos ahora a Isaías 13. Pero me gustaría primero leer 15, ¿ya? Vamos a primero Isaías 28, 15 y luego saltamos al 13. ¿Quién quiere colaborar?
Amén. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbio del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Bueno, hasta aquí, por ejemplo. Sí, ¿quiénes son estos los que hablan aquí? ¿Quiénes son? Los de Jerusalén. ¿No? Me llaman a decir que ¿Quiénes son los que hablan? Pacto tenemos con la muerte. ¿Acaso Espíritus malignos, son? demonios. No, porque no. No, No, Falsos profetas. exactamente, son las personas. personas que Exactamente, son las personas que están bajo el poder de las tinieblas, ¿ya? Por ejemplo, los malos gobernadores o las personas que están pensando hacer guerras, ¿sí? O que, por ejemplo, están pensando cómo hacer para que las demás personas les sirven y están en esclavitud, ¿sí? Esto es muy actual porque ahora estamos viviendo algo parecido. Hay personas ahora en el mundo que tienen pacto con la muerte. Y ellos dicen, hicimos convenio con el Seol y por ende, cuando pase turbión del azote, ¿de qué turbión de azote hablan? O sea, cuando pasa toda la calamidad que ellos mismos están provocando, que a ellos no les tocará. ¿Sí? Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. O sea, ¿quién se refugia en la mentira? O sea, los malhechores, ¿sí? Los incircuncisos, los que no creen en Dios, los malignos, los mentirosos, ¿sí? Y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra. Bueno, y Dios les dice que no van a salir con la suya. Porque, bueno, en el 17, salto un poquito, granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. O sea, no van a salir con la suya. Donde ustedes se escondieron, ahí va a llegar mi granizo y ahí las aguas van a inundar ese lugar y no van a salir con la suya. ¿Sí? Pero ¿de dónde salen esas cosas? Vayamos al 13. ¿Qué dice en el 13? Dice el 13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, sobre mandato, renglón, renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito, hasta que vayan y caigan y sean quebrantados, enlazados, presos. Ajá, Amén. entrecortaba un poco, mi querida Daisy, pero bueno, sí leímos, todos están con la palabra, ¿sí? O sea, mandamiento tras mandamiento, ¿de qué se habla aquí? Mandato sobre mandato, renglón sobre tras renglón, línea sobre línea, un poquito por acá, un poquito por allá, ¿de qué se trata? Esto es cuando hay una mente torcida que aún con la palabra de Dios, aún con mandamientos, aún con un lenguaje religioso, van a decir, por aquí es así, aquí es la normativa, eso es así, así, pero están muy lejos de la voluntad de Dios realmente. Están interpretando todo bajo su forma antigua de pensar. Porque lo que quiere Dios es que nosotros renovamos nuestra forma de pensar. Porque la forma de pensar de un justo tiene que ser renovada constantemente. Porque cuando no sucede esto, se enfrascan las cosas. Y de enfrascarse en algo es un pasito muy fácil, muy cerca llegar al otro y hacer pacto con la muerte. Porque todo lo que no respira, todo lo que ya no tiene vida, es muerto, ¿no es cierto? Y muchas veces se refugian en la palabra, pero sin aliento de Dios, sin el Espíritu Santo.
Por aquí un renglón, por acá el otro, por aquí un mandamiento, por aquí el otro, y ya estás bien envuelto, pero no tienes la verdad. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos libres de toda esta, ¿cómo es la palabra? Escoria, ¿sí? Escoria de la forma de pensar pecaminosa, ¿sí? Porque es el diablo el que quiere meter a través de nuestra forma de pensar, meterle a la persona en las tinieblas, para que la persona baje al Seol y esté ardiéndose en el infierno. ¿Sí? Y por eso nosotros necesitamos claridad de pensamiento y una mente ágil para renovarnos cada día. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto tenemos que hacer en cooperación con el Espíritu Santo. No podemos solitos, porque donde nos enfrascamos, porque la mente humana es así, el ser humano tiende de todo a ser una estructura rígida. Algo que ayer me sirvió, voy a traerlo a hoy día y a mañana también, pero lo que me sirvió ayer en una circunstancia especial, tal vez para hoy día ya no me sirve. Yo tengo que siempre estar con claridad escuchando la voz de Dios para no estar obrando mecánicamente, pensar siempre formalmente en una forma estática. Y por eso es que en Romanos 12:2 dice, renovaos vuestro pensamiento. ¿Quién me quiere leer este versículo? Romanos 12:2, por favor, ¿quién me quiere ayudar? Entonces, mientras buscan, les digo, o sea, para ser guerrero no es solamente el músculo, sino es lo que estamos pensando. Porque el enemigo justamente en la mente nos pone pensamientos erróneos para hacernos errar, para hacernos desviar, equivocarnos. A ver, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Sí, entonces hay un propósito, comprobar cuál es la voluntad de Dios, porque por aquí nos dicen, la voluntad de Dios es esta, por acá nos dicen, no es esta, por acá es esta, es renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, y se envuelve todo así como en un champú y uno se queda confundido, ¿sí? Pero nosotros necesitamos la claridad y la claridad nos da Dios. Necesitamos la visión porque el guerrero que no ve, no tiene la visión espiritual, es el guerrero rendido, es guerrero comido fácilmente, ¿sí? Anulado fácilmente su fuerza si no hay visión. Y la visión es por la claridad que podemos ver y pensar. ¿Sí? Entonces, realmente es muy importante trabajar en nuestra forma de pensar. Preguntar, y es muy bueno hacer preguntas. Estoy pensando algo de la costumbre, lo que ya me acostumbré y es más fácil para mí así, o realmente estoy pensando lo que Dios quiere que yo piense. Tenemos que indagar, hacer preguntas, porque hay un proverbio donde dice que en la multitud de los consejos habita la sabiduría. ¿Sí? Entonces, en la multitud de los consejos, ¿cuándo yo recibo consejos? Cuando yo pregunto, ¿no es cierto? Voy, hago una pregunta y me responden. Entonces me responden, dicen, no, mejor es así o así. Me dan un consejo.
a raíz de mi pregunta. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Israel, una de sus virtudes, de las fortalezas más grandes que tiene, les gusta, les encanta hacer preguntas. Incluso de las cosas que parecen obvias. ¿No ven que Jesús también le preguntaba al ciego, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No es cierto? O sea, ¿acaso pues no veía que él era ciego? ¿Acaso no era obvio que el ciego quería ver? No, pero Jesús le preguntaba. ¿Por qué creen que lo preguntaba? Porque él quería ver en la otra persona qué es lo que realmente la persona quiere. Reafirmarle con convicción cuál es su deseo. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer preguntas, eso nos va a ayudar a razonar. Por ejemplo, ¿por qué quiero hacer tal cosa? Ah, porque es la obra de Dios y eso es para el reino. Pero ¿me pidió Dios hacerlo? ¿O estoy yo misma como que metiéndome, poniéndome en la brecha cuando Dios no me pidió? Es que son cosas buenas, es que siempre es bueno para la obra del Señor, pero no es así porque Dios siempre da mandato. Él tiene que sancionar una actividad, porque si no lo hace, puede ser que yo me esfuerce por el bien del mundo, pero Dios no me lo pidió y no lo necesita. ¿Están conmigo? Natasha, una pregunta. ¿Y cómo confirmar? Porque muchas veces pueden ser tus emociones eh, que te llevan a ayudar a alguien. O puede ser también que Dios te esté hablando, pero ¿cómo confirmar que realmente es Dios que te está guiando en esta área espiritual específicamente, a ayudar a alguien? Dios te está mostrando ciertas cosas, pero no sabes si son tus emociones, por eso quieres ayudarle, o es Dios realmente. Ya, las emociones suben y bajan, nunca son estables. Entonces se parece al agua turbia. Es, por ejemplo, si tú vas a un riachuelo para tomar agua, pero está toda agua así, levantada, con con el lodo, ¿no es cierto? No vas a tomar, vas a esperar que se asienta el lodo para ver. Entonces tú necesitas tiempo Ya para no pagamos. tomar, perdón, todavía no termino de responderle a Agustita Juanito. Un ratito, por favor, y luego ya puede preguntar. ¿Está bien? Entonces, entonces, cuando sucede esto, yo tengo que hacer pregunta a Dios, porque si yo ya por emoción digo, ay, no, es seguro que es de Dios, pero es bueno siempre ir con calma, porque si estoy emocionada, sabemos que las emociones suben y bajan. Entonces es bueno hacer pregunta, tú puedes hacer pregunta, incluso registrarle en un cuaderno, anotar, porque a veces cuando pensamos, tantas cosas pasan por nuestra cabeza que luego no recordamos si le preguntamos o no a Dios. O sea, tú puedes registrar y decir, Dios, ¿es tal cosa, viene de parte tuya o no? ¿Debo hacerlo? Y claro, hay cosas obvias que Dios te va a confirmar seguramente que sí. Pero siempre es bueno hacer preguntas porque Dios te puede responder a través de personas incluso no creyentes, ¿sí? Dios te puede responder a través de una valla publicitaria que hay en la ciudad que no tiene nada que ver con religión. Te puede responder con la palabra o te puede responder a través de una persona que ni siquiera va a entender que te da respuesta de parte de Dios, pero tú vas a entender esto. Y puedes confirmar y decir, bueno, si es realmente de parte tuya, yo quisiera una confirmación más, o dame una señal. Es lo que pidió Gedeón, por ejemplo. Él quería confirmar. Nosotros también podemos pedir así. O sea, no necesariamente como lo hizo Gedeón, pero yo digo, eh, tener creatividad para pedir a Dios
preguntarle o decir, si realmente es de parte tuya y tú quieres que yo haga, entonces que esta persona misma me busque. Y, y una forma de confirmar podría ser el que el Señor te muestre algo específico de esa persona que solo esa persona sabía o puede ser, o sea, Como que, eh, algo por lo que esa persona está atada o está involucrada con las tinieblas y que el Señor te muestre algo. eh, Entonces, para mí siempre ha sido como una confirmación que Dios quiere que esa persona sea libre o quiere... no necesariamente me hago. Tú lo que tienes que preguntar es, ¿qué quieres que yo haga con esta información? Porque si tú tienes don profético y Dios te muestra cosas que esto, por ejemplo, si son cosas del pasado de la persona, o sea, tú ves a esa persona y sabes lo que le pasa, ¿sí? Lo que le pasó o lo que le pasa, esto se llama palabra de ciencia. Dios te da un don de palabra de ciencia, pero tú tienes que, no necesariamente es para empezar liberación ahora mismo. Tal vez es para darle palabras de aliento a la persona. Tú tienes que preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga con esta información que tú me das? Okay. Porque eso puede ser que la persona no está lista, pero Dios la está preparando y te está usando a ti para que tú le des la palabra de aliento. A veces, por ejemplo, Dios te puede mostrar pecado de la otra persona, pero eso no quiere decir que le vas a venir a decir el pecado de ella, porque eso es como que sentirse más oprimida todavía, porque esta persona ya se siente oprimida por su pecado y todavía que viene alguien a decirle sobre ello como que para asustarle que Dios ve todo y ya te va a castigar. No, Dios no quiere esto. Eso, bueno, eso estamos hablando de otro tema ahora. Ese tema se llama la etiqueta de los profetas, realmente. O sea, puede ser que tú ves algo que sucede con la persona, pero no necesariamente tienes que decirle. Por ejemplo, ya que empezamos de esto, creo que es importante, ya que empezamos a hablar, les doy un ejemplo. Por ejemplo, un caso que recién yo supe, también como ejemplo, en una iglesia X, la segunda persona, el principal de pastor, como que trataba de subirse y desacreditar al pastor. Y lo hacía como que no de adrede, pero como que inconscientemente todo iba para allá porque el pastor quizás no tenía tanta popularidad, pero tenía corazón del Padre y Dios le puso de pastor y esa segunda persona que estaba como ayudante del pastor era muy buen predicador y como que le admiraba a la gente. Entonces todo se iba que poco a poco como que le estaba quitando la cancha al pastor. Y la persona, el profeta que estuvo en esa iglesia y vio eso, y Dios le mostró, él en vez de venir y avergonzar al ayudante del pastor, de la mano derecha del pastor, que él le tramaba como que tras de sus espaldas le quería hundir y ponerse en lugar de él. O sea, sí, porque eso se veía, pero en vez de decir esto, Dios le guió al profeta a decirle, a este ayudante, decirle que Dios ha preparado un ministerio muy grande para ti, glorioso, pero ahora es el momento decisivo, depende qué camino escoges. ¿Sí? Y bueno, le dijo algo más, que solamente esta persona, ese ayudante, pudo entender que Dios le estaba hablando de esta condición, que él estaba como que con el espíritu de Absalón tratando de subirse en el trono de David. Y se arrepintió y hizo lo correcto. Y Dios restauró esa relación, ¿sí? Y todo fue a raíz de interpretar bien lo que Dios mostró al profeta. Agustita, esto es la respuesta para ti. Bueno,
Entonces, Aquí estoy. Creo que no tengo mucha batería, pero aquí estoy. sí, pero y yo sé que tú tienes don profético, pero esto es para ti, que no hay que enseguida ir como que, paf, viste algo y papam, rápidamente ahí. Ya, no, o sea, hay que ir con calma y preguntar, ¿qué quieres que haga con eso? ¿Ya? Bueno, entonces, Ya. sigamos adelante. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. El capítulo 3, nosotros estamos hablando aquí justamente de la fidelidad, cómo desarrollar esa fidelidad, esa cualidad de fidelidad y ser consagrado, consagrado para el Señor. Porque estos son cualidades indispensables, las primordiales para un guerrero de Cristo. Fidelidad y consagración. Y mientras ustedes como hijos de Dios y guerreros de Cristo tienen una vocación, un propósito grande, un llamado grande en el Señor, así pues van a tener, como ya les comentaba, oposición, cualquier clase de obstáculos, cualquier clase de problemas que van a querer, que el enemigo les va a querer detener. No se preocupen, Dios está de su lado y Dios les va a dar la victoria. Y a través de incluso de esta oposición, de estas dificultades, ustedes van a fortalecerse, van a ser bien entrenados. Pero no se asusten cuando esto pasa, porque más bien siéntanse halagados, porque si ustedes empezaron a orar por algo y empiezan los problemas, eso quiere decir que ya se movieron las cosas y ya Dios está actuando. Nosotros tenemos que aprender a leer las cosas espirituales, escanear la atmósfera de la manera correcta, no de la manera carnal como se acostumbra en el mundo, que todo tiene que estar perfecto, todo bien, porque a veces oramos así, sí, que Señor, que queremos estar en paz. Bueno, siempre hay que estar en paz, pero aún cuando haya problemas, pero queremos estar en paz y que no haya nada de problemas. Y eso difícilmente se va a dar, porque si nosotros queremos servirle a Dios, mientras nosotros estamos desafiando, el ministerio va a levantarse la oposición. Y tenemos que estar conscientes de eso, pero tenemos que tener mucha sabiduría para discernir y escanear estas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes empezaron a orar en su trabajo para que haya un orden y venga la luz de Cristo sobre su jefe que no es cristiano, por decir un ejemplo, es posible que el jefe va a caer, les viene a caer encima a ustedes injustamente por alguna situación. Es posible que se arma algún problema, algún malentendido, cualquier clase de conflicto de índole de trabajo, que ustedes hasta puede ser que le acusen injustamente de algo que usted no hizo. Pero ustedes tienen que saber que así actúa el enemigo, que son las tinieblas que se oponen. Pero no creer esto, porque muchas veces los cristianos donde pierden, lo toman muy emocional. Por ejemplo, esa ofensa cuando le ofenden de algo que no hizo y empiezan a responder a la defensiva. Y con esto ya el único el que está feliz es el enemigo, porque ¿qué hizo? Le sacó de la cobertura del reino. ¿Sí? Porque nosotros, recuerdan, hablamos, tenemos que siempre estar bajo la cobertura del reino de los cielos, porque el enemigo nos quiere así como que jalar, sacar a su campo, para sacarnos del reino y poner que estamos ahí peleando con Satanás por las cosas. Claro, o sea, no es que vamos a pelear con él, vamos a pelear con el jefe que nos está culpando, por decir, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a culpar así en la carne,
Vamos a corresponder al anzuelo que nos manda el enemigo, ¿sí? Lo tragamos, entonces ya pan comido, ¿no es cierto? El pez ya fue atrapado. Por eso tenemos que discernir esto y saber que, veo ahora las cosas, entonces sé de dónde provienen, porque mi lucha, nuestra lucha, no es contra la carne ni la sangre, sino contra potestades, contra las autoridades, contra los gobernadores de la maldad, contra los huestes espirituales, que actúan sí a través de las personas, sí, porque vamos a ver a las personas actuar contra nosotros, pero realmente no son las personas, sino son las tinieblas a través de ellos. Entonces es muy importante divisar esto, distinguir lo uno de lo otro. Porque si no vamos a caer en una trampa de ponernos a pelear contra la carne y sangre, contra otra persona. Lo que podemos hacer es separar, o sea, discernir dónde está esa naturaleza, qué naturaleza mismo es, cuál es, de dónde proviene, qué le dio derecho, discernir eso y quitarlo, pero bendecir a la persona, perdonarle. Porque como dice en 2 de Corintios 2:11, que no desconozcamos sus artimañas, porque esas son las artimañas que el enemigo va a usar para desacreditarnos, para sacarnos de la cancha, para hacernos que no tengamos fuerzas para continuar. Entonces, se trata de fidelidad. Por ejemplo, si leemos Lucas 9:62, ¿quién quiere leer? Lucas 9:62. Lucas 9:62. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios, para el reino de Dios. Amén. Entonces, miren, el que mira atrás, o cómo se puede traducir eso, el que trata de llevarse de su pasado anterior, dejar pasar cosas a este presente cuando ya está sirviendo a Dios, no es apto, o en otra palabra, no es confiable también. No es confiable para el reino. Sí, porque tiene que dejar las cosas del pasado atrás. Y si, por ejemplo, tenía unas manías o malas costumbres, que no le trate de llevar adelante y decir, no, es que soy así, y tengo que ser así. ¿Sí? Porque todo esto son estas puertas abiertas que luego el enemigo va a usar. Entonces, no es confiable, porque va a ser muy tentado y no va a poder resistir. Se quedaron bien calladitos. Natasha, hay una pregunta, o sea, esto de dejar el pasado atrás puede ser un proceso, o sea, tal vez Claro. pues, poco a poco Dios es más comprensible que nosotros. Él entiende más todos los procesos. Lo importante es tener corazón sincero nosotros, porque si yo pienso, ay no, es que yo tengo que hacerlo paulatinamente, estoy pecando, pero no voy a dejar pecado de golpe, sino voy a dejarlo poco a poco. Ahí sí estamos mal, porque el pecado hay que dejar el momento cuando yo sepa que es pecado. Si es que yo no reconozco todavía porque como que tengo venda en los ojos y no veo que lo que estoy haciendo es pecado. Porque no estoy hablando de los pecados así tan graves como algo obvio, como robar o mentir o adulterio o cualquier cosa de estas que se ve a leguas, sino un
pecado, por ejemplo, que no me doy cuenta que no estoy, por ejemplo, que tengo motivación incorrecta, ¿ya? Entonces, si yo no me doy cuenta de esto, Dios no es que me va a castigar, no, Él tiene toda paciencia del mundo con amor, me va a guardar, me va a cuidar, pero va a esperar que yo esté justamente lista para abrir los ojos, ¿ya? Él va a esperar que yo abra. Pero el momento que cuando yo ya abrí los ojos y digo, no, no, es que me gusta tanto esto que no lo voy a dejar todavía. Entonces, ahí sí ya, o sea, sí, sí cachas la diferencia, ¿no es cierto? Porque Dios es misericordioso y tarda para la ira, ¿no es cierto? Él no se aira, no se ponga furiosa enseguida, no. O sea, Él tiene muchísima paciencia, mucha misericordia. Pero si yo ya sé que estoy pecando, o sea, le estoy permitiendo a Satanás gobernar mi vida. O sea, yo me refería más como a tal vez el perdón, que es un proceso, Ah, ya, claro. dejando el pecado, ajá, no en sí el pecado, porque sí, o sea, hay pecados obvios que tienes que dejar y ya no hay otra alternativa. Pero hay otros que tal vez no nos damos cuenta y especialmente eso, tal vez Ujú. pensamos que hemos perdonado a alguien y pues cuando nos vuelve a hacer, pues nos duele otra vez y, o sea, creo que es un proceso, como hemos Dios hablado. tiene mucha misericordia y paciencia porque Él trata con amor, con muchísimo amor a cada uno de nosotros y Él espera el momento preciso para como que estemos listos para ver, porque a veces Él permite que pase tiempo sin que veamos porque todavía no estamos listos y nos va a hacer mucho daño. Entonces Él quiere guardar nuestro corazón y por eso, claro, Dios tiene cuidados en esta área más que nosotros, pero Él ama a cuando nosotros estamos, queremos estar con corazón limpio delante de Él, ¿sí? Ujú. Ajá. A ver, por ejemplo, una cosa quiero decirles. Bueno, no le encuentro ahora lo que les quería mostrar eso está más adelante. Bueno, Dios realmente quiere que nosotros tengamos el corazón limpio porque solamente los limpios de corazón verán al Señor, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros tenemos que estar conscientes de limpiar constantemente nuestro corazón porque Dios nos ayuda, pero es nuestra decisión, es nuestro eh, terreno de decisión. Es lo que nos concierne a nosotros. Nos puede ayudar, pero es mi decisión tomar eh, esa determinación de mantenerme con el corazón limpio. Sí, porque los limpios de corazón verán a Dios, quiere decir que ahí vamos a tener la vista correcta, el enfoque correcto. Y como yo decía antes, no es posible eh, servirle a Dios sin vista. Nosotros necesitamos vista y es vista espiritual, justamente para entender cómo son las cosas reales y qué estrategia tengo que tomar, qué táctica, porque obviamente nosotros necesitamos entender que hay una táctica y estrategia. A veces los cristianos dicen, pero ¿por qué táctica? ¿Para qué estrategia? Porque no dice la palabra que entras nomás, cierra la puerta tuya y órate a tu Dios en el cuarto, en el secreto de tu cuarto.
O sea, en el cuarto secreto, perdón. Sí, claro, ese tipo de oración es muy importante porque es de intimidad con el Señor, es la relación mía con mi Dios. Pero otra cosa es cuando yo ya tengo esa relación establecida, fortalecida y ahora le estoy sirviendo y Él me está mandando a algo específico, como por ejemplo orar por territorios y liberar ciertos territorios de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, para esto, como por ejemplo, podemos leer en Jesús, perdón, en Josué podemos leer que para tomar Jericó, Dios les dio una estrategia, no fue sino más que, a ver, oren y ahora ya vayan y ganen la batalla. No, les dio una estrategia bien especial que podría ser, parecer hasta loca, porque en vez de atacar la ciudad, lo que tenían que hacer es rodearlo, ¿no es cierto? En un silencio total, 6 veces y a la séptima vez desprender un sonido de shafar, que de ahí, de este sonido, de esa vibración del sonido, cayeron ya las murallas de Jericó y que eran dobles murallas, y esto hasta confirman hechos históricos, los historiadores que no tienen nada que ver con Biblia lo confirman, y los excavadores, ¿cómo se llaman? Los científicos que hacen excavaciones, arqueólogos, ¿sí? También lo confirman, que fueron caídas. Entonces hubo cierta estrategia. También con Gedeón, cuando Dios le mandó solo con 300 hombres, ¿sí? En contra de madianitas, también él, ni siquiera tenían la espada, ¿sí? Estaban con una vasija, ¿sí? Con la luz. A ver, y con la vasija, con la luz y también con el sonido fue. Entonces son estrategias y vemos que sí, Dios es Dios, nuestro Dios es Dios de estrategias. Por ejemplo, como David mató a Goliat con una piedrita, esto también es otra táctica, otra estrategia que Dios le reveló en este momento a David. Entonces tenemos que buscar esto. Y bueno, ya vamos a terminar ahora. Solamente les voy a decir, ¿recuerdan a Moisés cuando él vino, respondió al llamado de Jehová, ¿no es cierto? Del gran yo soy en la zarza. Vino a liberar a su pueblo, vino a presentarse ante Faraón y decir, deja ir a mi pueblo al desierto para servirle a Dios. ¿Y qué pasó de esto? Ha cumplido todo, es obediente. Hizo todo lo que Dios le pidió. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Quién se acuerda qué pasó? O sea, Que después, no quiso Faraón dejarle salir. pero luego, Uno por uno, por favor. A ver. Oh, ahora ninguno. bueno, primero, ¿sí me escucha? ¿Sí me Sí. escucha? Sí, sí. Ya. Bueno, primero que Dios sí liberó al pueblo y todo. Moisés No, fue muy obediente, pero luego hubo un no, día no, no, no. que él Espera, cogió y solo por él golpeó la roca, que por él, o sea, él cogió y golpeó la roca sin que Dios le dijera perdón. para que saliera agua. Sí, Daisy, pero no estoy preguntando eso. O sea, de las 10 plagas nomás, quedámonos en el escenario de Egipto, cuando estaban recién, por primera vez vino a Faraón Moisés y por primera vez le pidió que liberara a su pueblo y dejara irles. ¿Qué sucedió luego? Faraón no quiso dejarle salir y endureció Dios su corazón, endureció el corazón de Faraón y Ajá. no quiso dejarle salir. Y a raíz de esto, ¿qué pasó? ¿Qué les mandó hacer Faraón? Mandó las 10
¿Quién se acuerda de eso? Les oprimió al Les- pueblo de Israel, fueron oprimidos mucho Lo del más con el No fueron trabajo. oprimidos más. Les mandó a que hagan ellos mismos los ladrillos. Claro, Antes les proveían de los... o sea, él les mandó a recoger la paja, porque antes les proveían la paja y solo tenían que hacer los ladrillos y ahora también ellos tenían que ir todavía a recoger la paja. Es decir, por decir, es como que, ¿qué ejemplo les doy? Por decir, viene una persona y dice en la fábrica que en vez de hacer en la fábrica, qué sé yo, 1000 ladrillos, tiene que hacer 5000 ladrillos y aparte de esto buscar una materia prima para hacer esos ladrillos y ustedes mismos confeccionarla, esa materia prima, de lo que antes ya les proveían, ¿sí? Entonces, aparentemente Moisés hizo lo que Dios le dijo, pero la reacción de Faraón fue en contra, que parecía que, ay, ¿para qué te metiste, para qué metiste a hablar? Mejor hubiéramos seguido trabajando tal como estábamos, ahora está mucho peor. ¿Sí? Es a eso lo que yo les quería ilustrar cuando ustedes están cumpliendo la voluntad de Dios, justamente van a ver que se levanta el enemigo y ustedes van a decir, no, pero yo no entiendo por qué es que yo quise hacer lo que Dios me dijo y ahora está peor la cosa. Porque así es el indicio de que comenzó el trabajo de Dios. Es la primera respuesta. Cuando ustedes reciben una respuesta así, pueden estar seguros que Dios les escuchó y la obra ya comenzó. Pero lleva un proceso y hay que estar perseverante ahí. Esthercita, te quedaste pensativa. Es que como que a nadie nos gusta pasar por esas tribulaciones, o sea, como Ajá. que a veces las tribulaciones son De duras, parte o de sea, Dios. Nosotros decimos, es el enemigo y no es enemigo, es de parte de Dios. Lo que pasa es que vemos solamente una cosita de este porte y queremos que todo ya se arregla. Y Dios está obrando a lo grande y simplemente tenemos que pasar por ese proceso. Ujú, ¿De acuerdo? ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mm, Una, Bueno, ya vamos a terminar ahora, ya vamos a terminar. Entonces, Jaime no quería sé si decir algo. puedo, Ujú, no sé si puedo, no sé si puedo contarle una. Em, la semana pasada tuve un sueño que yo estaba en un pueblo, no sé, parece que era junto al mar, pero en ese momento yo veía que venía una tormenta en forma de nube, ujú, venía una tormenta y alguien me decía que esa tormenta venía en contra mía. ujú, Entonces yo estaba más o menos a unos 50, a unos 100 metros de distancia de esa tormenta que se aproximaba ujú. y me decían que esa tormenta venía en mi contra, o sea, venía contra mí, mejor dicho, sí. Venía contra mí. Entonces yo en ese momento yo quería correr, pero a la vez me quedé parado un momento ahí y en ese momento yo me desperté, ¿no? Entonces, pero Ya. Hizo no bien he... que paró. Hizo bien que paró porque no hay que hacerle caso a lo que le dicen otras personas, porque son las voces del enemigo. Sabe que las aguas, esto es una bendición muy grande, porque cuando soñamos con el mar o muchas aguas, eso siempre es para abundancia y para gran bendición, ¿sí?
Y la tormenta es así, a veces sucede como se liberan las bendiciones de Dios a través de unos sucesos. No viene todo así como color de rosa, sino tienen que darse unos sucesos, a veces estremecimiento, ¿sí? Para que se liberen las cosas. Pero usted confíe en el Señor porque Dios es bueno y no va a venir contra usted la tormenta porque Dios está con usted. Dios está con usted. Más bien, yo le veo que no le haga caso a las voces que por ahí se escuchan, sino usted pregunte dentro de sí mismo, usted está con Dios, pregunte a su Dios que está dentro de usted qué es y cómo qué tiene que hacer. Amén. Ujú, Gracias. ujú. Gracias. Siempre cuando tenemos un sueño así que parece como malo, siempre lo podemos juzgar en bien, siempre lo podemos interpretar de la manera para sumar y no restar, en bendición y no maldición. Y siempre podemos invitar a Dios en este sueño y preguntarle para que nos guíe. Amén. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a terminar ahora, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias porque tú les estás levantando a cada uno de tus guerreros, Señor, gracias porque tú sabes qué necesita cada uno de ellos, cómo equiparle, cómo prepararle, qué armadura es de cada uno, Señor. Gracias, Padre, porque ellos, tú ya les ves cómo van a estar ellos listos y cómo van a actuar. eh, en medio de esta tierra ecuatoriana, Señor, donde tú estás levantando tu ejército. Gracias, Señor, porque tú tienes grandes planes con cada uno de ellos. Y oro para que toda la palabra sembrada el día de hoy, toda la estrategia tuya que fue revelada, no sea robada ni quitada por el enemigo, sino más bien sea esa semilla fértil para que produzca el 100 por 1 en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, nos cubrimos con tu sangre preciosa y continuamos con el resto de la noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, Amén. amén. Bueno, mis queridos, la próxima semana sí tenemos normal el miércoles, ¿sí? El miércoles. Traten de no perder porque capaz que vamos a tener solamente hasta la primera semana de agosto y luego hacemos vacación, ¿sí? Sí. Entonces, yo de todas maneras voy a compartirles todos los capítulos para que puedan aprovechar y leer por sí mismos y anotar cosas que les llamaron la atención o las cosas que quieren preguntar o no están claras. Todo eso anotar y seguimos luego. ¿De acuerdo? Bueno, De acuerdo. un abrazo a todos. Nos despedimos. Chaito, chaito. Gracias. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Una linda noche con todos. Chao, chao a todos.